Hola amigos, este vídeo va dedicado a las personas a las que se le haya muerto un ser querido y no sientan consuelo. Yo soy medium, tengo casi 20 años de experiencia en el mundo espiritual y hago vídeos para enseñar a la gente lo que nos espera después de la muerte, para que con estos conocimientos logréis perder un poco el miedo a la muerte. El miedo se pierde sabiendo sobre ello. Hay cosas que voy a explicar que son a veces difíciles de creer, pero ¿quién os dice que no es así? Podéis ver vídeos de otras personas que también explican temas similares, pero yo soy medium y voy a intentar transmitir el mensaje que se me da. Espero poder ayudaros. Lo primero que tenéis que tener claro antes de empezar: la muerte no existe, es un cambio de estado, de materia a espíritu, y el espíritu nunca muere. Sabiendo esto y que Dios existe y es el Padre de todos, podemos empezar. No voy a hablar de religión, yo no soy un cura, soy medium, y a mí me han demostrado que Dios existe. Y saber esto cambió mi vida. Me da igual que creáis o no. No voy a decir nada que dude de su veracidad o crea que pueda engañaros. Tengo que hablar de Dios porque de Él depende todo. Comencemos. Antes de nacer y encarnar el cuerpo que ahora tenemos, nosotros mismos pedimos muchas cosas a pasar en vida para nuestro progreso espiritual, que es el por qué las personas vivimos, para avanzar, aprender y demostrarle a Dios cuánto amor podemos dar. Todas estas cosas a pasar se escriben en el libro de la vida de la persona y Dios decide el tiempo de vida que tendrás. Dicho de otra manera, la edad en la que morirás y acabará tu aprendizaje en la tierra. Naces, vives tu vida según lo acordado antes de nacer y cuando llega el momento predeterminado mueres. E hicieras lo que estuvieras haciendo y donde quisiera que estuvieras, abandonas tu cuerpo para volver. Es más importante las cosas de Dios que cualquier cosa terrenal. Para las personas que continúan viviendo, la muerte es una tragedia, porque nadie nos explica por qué sucede y dónde vamos. Muchos piensan que morimos y punto. Hay un refrán que es mentira, que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Lo explico. Quiere decir que el que muere termina y el vivo sigue disfrutando de la vida como si fuera el triunfador porque continúa viviendo. Y os digo que ese refrán es falso, porque el que continúa viviendo sigue pasando lo que haya venido a padecer para su aprendizaje. Y el que muere ya descansa, y según haya vivido, así le pertenecerá estar de bien o mal. Os voy a poner un ejemplo de lo que es la vida espiritual. El alma va a iniciar un viaje que le va a aportar aprendizaje, sabiduría, por todas las experiencias que va a vivir. Y cuando regrese, habrá valido la pena haber vivido esas vivencias, aunque a veces se sufre mucho. Pero todas esas cosas que vivirá le aportarán riqueza a su alma. Como os he dicho, antes de nacer le marcan la ruta a seguir, los baches que va a tener en su camino. Y ese conductor, que es el alma, se sube en un coche, que es el cuerpo humano, para hacer su viaje. Sale de su casa, que es la luz del más allá, y se adentra en la vida humana, con un cuerpo y una ruta a seguir que solo la sabe en el fondo de su alma. Empieza su viaje con su nuevo coche y anda el camino. Hará su vida y cuando llegue el momento marcado, el coche queda siniestro y el conductor debe abandonar su coche, su viaje y volver a su casa, la luz, donde descansará. Se reencontrará con otros viajeros que ya terminaron su viaje y le mostrarán el vídeo de su viaje. Hay veces que según por donde haya pasado el coche y la ruta que ha seguido, al dejar el coche no sabe volver a casa y hay que ayudarlo y guiarlo a la luz. El que no tiene apego a nada, se siente bien con lo realizado en vida y está preparado, volverá a casa sin problema. Luego está el que no ha seguido la ruta marcada,
ha hecho lo que ha querido y ha tratado mal a los otros viajeros. Al dejar el coche se da cuenta que no lo ha hecho bien y no le dejan entrar en casa, y hasta que se arrepienta de lo que ha hecho. Todos nuestros actos tienen repercusión y no caen en saco roto. Y su área de descanso no es tan acogedora como la luz. Hay muchas ocasiones en las que se nos van seres queridos de muy corta edad y pensamos que le quedaba mucha vida por vivir. Pero si murió de forma natural, es que era su momento y solo Dios y esa alma saben por qué tenía que ser así. Son cosas que se escapan a nuestra razón. Al dejar el cuerpo, se nos caen todos los velos que tapaban lo que ya sabíamos antes de iniciar el viaje. El que ha sido como Dios manda y está en la luz. Lo primero de todo, el recibimiento cuando llegas está lleno de amor y alegría por tu llegada. Te reencuentras con los familiares fallecidos anteriormente. Y después tienes un periodo de descanso, de recuperación y adaptación, en el que lo recomendable es que te dejen descansar y no se te moleste. El que tenía dolores corporales por su enfermedad o cualquier discapacidad física, lo abandona todo cuando deja el cuerpo. Se siente bien, libre, ágil y lleno de vida en su nuevo estado etéreo. En el más allá no existe el tiempo y es un lugar donde esperarán sin impaciencia alguna a los familiares que aún no ha llegado su momento y siguen en la tierra. Cuando llegue el momento ya se reencontrarán, pero no tienen prisa de nada porque están bien. Con la mente pueden viajar donde quieran, con tan solo pensarlo. Hay veces que nos hacen cosas para que sepamos que están ahí con nosotros. Pero no estáis atentos a ver cualquier cosa extraña. Normalmente lo hacen cuando más desprevenido estás y sucede muy rápido. Y pueden ver a la familia cuando es el momento y el Padre lo permite, porque cada alma es un caso, Dios decide. Esto se da si has ido a la luz. Es normal que se llore a un ser querido al fallecer. Y este es un tiempo mal y triste, porque empezamos una etapa nueva de nuestra vida. Esa persona ya no está, y tal vez era un apoyo o estábamos muy ligados a ella. Tenéis que daros cuenta de lo que os he explicado. Venimos a hacer un aprendizaje y dura unos años, y nos volvemos a ir con lo aprendido y vivido. Para esa persona era su momento y tenemos que concienciarnos que debía ser así y ahora está mejor que nosotros. Porque donde nosotros estamos deprimidos, tristes y sin ganas de nada, ellos están alegres y llenos de vida. Ellos pueden vernos y van a visitarnos, nos ven así de tristes y deprimidos y surge un problema en ellos. Se supone que deben estar descansando y recuperándose de lo vivido y sufrido en la tierra. Os recomiendo, llorad a vuestro ser querido, pero un tiempo, y después dejadlo marchar. Esa alma intenta descansar y adaptarse a la nueva circunstancia. Cuando lloras muy a menudo y no te quitas de la cabeza a esa persona que ha fallecido, ella te está viendo y aunque quiera seguir su camino y estancia en la luz, no puede, tú la llamas con la mente. Esa alma se siente mal porque ve que su muerte te ha creado una depresión y no consigues rehacer tu vida. Cuando antes aceptes que era su momento de marcharse, antes te repondrás y seguirás con tu vida. La muerte no existe, no ha muerto, sino que se ha ido a otro lugar. Pero aun estando en otra dimensión, está más con nosotros, incluso más que antes. Hay algunas almas que están con la persona hasta que ven que son capaces de tirar por sí mismas adelante o encuentran en vida a alguien que las ayuda. Entonces esa alma se libera, deja de ayudar a esa persona y descansa. Todo está basado en el amor hacia los demás. Todo se hace por amor al otro y cada acto de amor es supercompensado. Por eso no entendemos en esta vida que de verdad somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y nos deberíamos ayudar los unos a los otros con amor.
Sin embargo, parecemos rivales. Gracias a Dios, todos no somos así. Yo tengo un caso muy cercano de alguien que falleció y no se fue hasta que vio que la persona estaba preparada. Os lo voy a contar. Mi mujer era jovencita cuando se le murió su abuela. Estaban muy unidas, vivían en la misma casa y estuvo con ella viviendo toda su enfermedad hasta su muerte. Cuando falleció, a mi mujer le afectó mucho. Pero mi mujer estaba en casa y no sentía que estaba sola, como que sentía su compañía. Soñaba muchas veces con ella, pero sobre todo en momentos especiales o importantes en la vida de mi mujer. Había una cosa muy característica que hacía el espíritu de su abuela, para que ella supiera que estaba con ella. Hacía un ruidito muy característico cuando ella estaba sola y tranquila en su habitación. Al principio no sabía de dónde podía provenir ese ruidito hasta que cayó en la cuenta que era ella. Era su manera de decir que estaba allí, junto a ella, que no estaba sola. Esos sueños y ruiditos de inexplicable procedencia duraron hasta el último sueño. Ya nos habíamos conocido y llevábamos un tiempo saliendo juntos, ya como novios. Mi mujer es una persona a la que parece que debas proteger. Es muy sensible y hay que tratarla bien, y creo que eso hice desde el minuto 1. Y entonces mi mujer me explicó que había soñado con su abuela y que le dijo en el sueño que estaba muy orgullosa de ella y estaba muy contenta de la persona que había encontrado. Ella ya podía descansar. Mi mujer dejó de soñar con ella y de oír esos chasquidos que oía. 4 años estuvo junto a mi mujer, su abuela, protegiéndola, hasta que la mujer vio que ya no hacía falta estar cuidándola. Esto es muy bonito, pero no hay que ser egoístas y hay que dejar marchar al alma lo antes posible para que descanse. Para que veáis que no nos terminan de dejar, que no se van del todo. Para aquellos que no pudisteis despediros de vuestro familiar, no debéis tener pesar por ello. Cuando ellos ya están en la luz y os pueden ver, para ellos no es un adiós, es un hasta luego, pero puedo entender que para la persona que no sabe esto es un adiós. Para quitaros ese pesar podéis hacer esto. En vuestra habitación a solas, hablad con él o ella como si estuviera allí con vosotros. Decid lo que os quedó por decirle, que ellos os escucharán. Os podéis quitar un peso de encima, muy grande. Hay gente que no le da importancia a los sueños y piensan que cuando sueñas con un familiar es el subconsciente porque te acuerdas de ellos. Pues nada de eso. Espiritualmente es una forma muy usual de comunicación con nuestros fallecidos. Cuando dormimos, nuestra alma se libera, pero sigue unida al cuerpo y puede hacer cosas inimaginables. Una persona durmiendo, su alma puede estar ayudando mucho en el plano astral, al mundo o a una persona en particular. Pero la persona lo normal es que no lo sepa. Pero no pasa nada, porque esa ayuda se ha hecho. Ni la persona que has ayudado sabe lo que has hecho por ella. No lo recuerda al despertar, no pasa nada, lo importante es que Dios lo sepa. Me habéis contado muchos sueños de comunicaciones reales que habéis tenido con vuestros familiares, donde hablabais con ellos, os abrazabais, incluso os despedíais si no habíais tenido la oportunidad de hacerlo. Muchos me decíais que la pena por la muerte de la persona como que poco a poco se desvanecía, porque os decían que estaban bien, que no os preocuparais por ellos. Yo os digo, si aún no habéis soñado con vuestro familiar, no desesperéis. Será cuando tenga que ser, tal vez no está preparada para comunicarse contigo. Pídele a Dios que lo antes posible puedas soñar con ella. Os lo deseo de corazón, ya que esa comunicación hará que tu alma se tranquilice y os concienciéis que no se ha ido del todo. Ese sueño calmará vuestra pena.
Cuanto antes aceptéis esa nueva etapa que tenéis que vivir, los dos estaréis liberados de la pena de haberos separado físicamente. El que se ha muerto lo lleva mejor porque te ve cuando lo desea, pero el vivo debe esperar una señal o soñar con la persona. El alma que no ha llegado a la luz por cualquier circunstancia, se le tendrá que ayudar a ello. Aquí los médiums tenemos una gran labor, porque los ayudamos a ir hacia la luz. Bueno, al menos los que conozco y yo mismo, no quiero generalizar. Todos los días los ayudamos. Un saludo para algunos que hacen esta labor, que sé que seguís mis vídeos. Estoy haciendo un vídeo para explicaros cómo debéis hacer para el día de mañana no ser almas en pena. Si con ese vídeo puedo conseguir, aunque solo sea un alma que no esté en pena, bendito sea Dios por dejarme hacer ese vídeo. Desde Sudamérica me decís mucho que estas almas en pena son el demonio disfrazado, arcontes o demonios. Y no es eso. Lucifer existe. Los demonios que le ayudan existen. Ellos no piden ayuda, pero estas almas sí. La persona que no cree en nada, que piensa que la espiritualidad es una tontería, cuando fallece y da la mala suerte que algo lo ata a la tierra, no se desprende de la materia y queda en la oscuridad. Es cuando se da cuenta de su creencia errónea, que después de la muerte no hay nada. Se ve que sigue vivo, pero está en un lugar que desconoce y en oscuridad. Es importante la forma de fallecer, porque depende como sea y si algo te atormenta o te tiene preocupado. Cuando falleces, tu conciencia sigue con esa preocupación y no va a la luz, se queda hasta que cree que lo has solucionado. Un ejemplo muy bueno es la película Ghost. Vuestro familiar no tiene por qué estar en esa situación. Por eso la importancia de los sueños. Algunos sueñan que les dicen que están bien, y otros en sueños están desesperados, llorando o dan la sensación que no están bien. Fijaros si habéis soñado algo así con vuestro familiar, porque puede que esté en esa situación y os esté pidiendo ayuda. Pensad también si vuestro familiar se fue preocupado por algo. Hay gente que se van preocupados porque dejan a su mujer con hijos o algún asunto sin resolver. Si crees que tu familiar puede estar necesitando ayuda, porque has soñado con él, triste o intranquilo, o ves que ya se fue mal, sin querer irse, aunque esto te puede confundir. A ver, nadie quiere morirse, pero cuando están en el túnel hacia la luz se sienten tan bien que no echan en falta lo que dejan en la tierra. Unos vienen sus familiares antes de fallecer y otros se adentran en el túnel solos, pero les ayudan en el túnel. Muchos pensáis que en el túnel nos engañan, pero de verdad creedme, necesitas llegar a la luz y Dios te está cuidando. Cuando mueren en accidentes, solo Dios sabe si su muerte debía ser así o realmente ha sido un accidente y están vagando. La manera más fiable es que sueñes con Él. O sea, te ha aparecido y te ha dicho que lo ayudes. Esta es la manera más impactante y no tiene por qué darse. No tengáis miedo de ello, por eso mejor los sueños. Independientemente de la manera de morir que haya tenido, si se ha suicidado, mira el vídeo que te dejo arriba. Pero si ha sido por muerte natural, por accidente de cualquier tipo o asesinato, haz lo que te voy a explicar. Ves a la iglesia con un ramo de flores, las pones allí y te quedas a la misa. Enciende 3, 5 o 7 velas para tu familiar. Haz un rezo en donde digas que ofreces las flores, la misa y las velas a tu familiar, para que vaya a la luz y descanse. Después rezas unos Padre Nuestros en su nombre, para poder conseguir que coja la luz y se vaya. Puedes estar durante la misa haciéndole rezos. Termina la misa
y te vas dejando allí las flores en ofrenda. Yo lo he tenido que hacer unas cuantas veces en mi vida y dio resultado. Fueron a la luz. Podéis hacer esto, hayáis soñado o no con el familiar. Todos tenemos temor a perder a un ser querido, pero con lo que os he explicado habéis visto que no lo perdéis realmente, sino que va a otro lugar donde os espera. Todo trabajo merece su descanso y compensación, y el trabajo de toda una vida se compensa en la luz del más allá. Podemos tener miedo en pensar que dejamos a la familia al morir, pero la verdad es que es el fallecido el que da el paso para tener comunicación con sus familiares que siguen en la tierra. Estar tranquilos y no os agobiéis pensando en la muerte, ni vuestra ni de nadie. Vivid vuestra vida lo mejor que podáis, disfrutad de vuestros familiares y tratadlos bien. Y no penséis en la muerte como algo malo, sino un cambio de ciclo. Si se os muere un familiar o amigo cercano, pensad que ha hecho un viaje y ya iréis a visitarlo cuando llegue el momento. Disfrutad de ellos ahora que están, para cuando se hayan ido, penséis que tuvisteis buenos momentos juntos. Para los que tenéis miedo a la muerte, estoy preparando un vídeo más específico que os ayudará a ver la muerte desde otro punto de vista. Recomiendo para el que tiene miedo a su muerte, volver a ver este vídeo pensando que es él el fallecido. Para todo aquel que lo esté pasando mal por la muerte de su familiar. Es normal que ahora le llores, pero intenta reponerte lo antes posible. Será una alegría inmensa para tu familiar verte que continúas tu vida. No dudes en que siempre estará cerca tuya para ayudarte en lo que pueda, y te demostrará que no te deja por alguna cosa que te pueda hacer. Si alguien cree que algún familiar le hace algo, para que sepa que está con él, por favor explíquenlo en los comentarios. Hay gente que ha sentido, cuando están semidormidos, como les ha acariciado suavemente la cara. Tengo una tía a la que se le murió su hijo siendo pequeño. Nos ha llegado a contar que notó en varias ocasiones cómo le acariciaba la cara suavemente una manita de niño. Otras veces notas olores o te mueven algún objeto que ellos saben que lo vas a notar. Pero no a todos les pasa. Además, cuando ellos saben que la persona tiene miedo, no le hacen nada de esto que cuento. Podéis estar tranquilos, no tengáis temor. Intentad sobre todo reponeros pronto, porque os ven y de estar ellos bien, se preocupan por vosotros. Y lo pasan mal. Incluso hay algunos que dejan su descanso para estar con vosotros. Y eso no puede ser. Sabiendo ya lo que os he explicado, sed fuertes, hacedlo por su bienestar. Ellos ya han vivido lo que tenían que vivir, ahora dejadlos marchar. Da igual la edad que tuvieran, tenían que volver por lo que fuera, solo ellos y Dios lo sabe. No echemos la culpa a Dios ni a nadie, porque el porqué de esa muerte va más allá de nuestro conocimiento y comprensión. Pero la pena debería ser menor sabiendo que no se van del todo. Y su marcha es para algo positivo para ellos. Pero sobre todo que cuando fallezcamos nosotros nos volveremos a reencontrar con ellos. Y el tiempo que hemos estado sin ellos han estado en un lugar maravilloso y nos han esperado con gusto todo ese tiempo. No os imagináis lo que sufren al vernos deprimidos y llorando por ellos y no poder hacer nada. Haced que su estancia en la luz sea maravillosa, siendo vosotros felices en la tierra. Recupérate, anímate, vive tu vida y sé muy feliz, porque si tú eres feliz, Él será feliz. Es el mejor regalo que le puedes hacer.